La alternativa al método de las manchas es el método de seguimiento de partículas, que esta es la forma, digamos, que actualmente prevalece. Digamos, en particular, ya como vamos a ver, no va a tener ningún inconveniente en lidiar con bordes impenetrables. Es una situación que va a poder, digamos, manejar digamos, eficientemente. El problema base sobre el cual haremos el planteo es exactamente el mismo que planteamos para manchas, ecuación de advección-difusión en dos dimensiones sobre un dominio infinito y una fuente puntual en un punto P con un flujo másico Q de T. Tal como hicimos con el tema manchas, hay que discretizar el flujo continuo que hemos planteado, Q de T. Y eso lo hacemos de la misma manera. Pensamos que es una superposición lineal de pulsos instantáneos, que en definitiva a la larga esté introduciendo la misma cantidad de masa, digamos así, de la sustancia. Ahora, esta vez cada pulso se materializa como una partícula y esa partícula es advectada con lo que vamos a decir que es la velocidad total. ¿Y la velocidad total qué es? Es una combinación de la velocidad de la corriente, con componente sub v, la que está expresada en la ecuación diferencial, y a eso le vamos a agregar lo que vamos a denominar velocidad difusiva, que es una componente estocástica que tiene que ver con, en última instancia, ese proceso difusivo que no es ni más ni menos que un proceso estocástico. Vamos a ver entonces cómo se resuelven estos dos pasos. El primer paso que hacemos es advectar con la velocidad de la corriente. Y esto no es para nada distinto a lo que habíamos hecho con el centro de mancha en el método de seguimiento de las manchas. Es decir, a cada partícula le asociamos una masa. Esa masa m grande, que es el producto de Q por delta T. Delta T es el intervalo, el espaciamiento entre inyección de pulsos, o sea, inyección de partículas sería en este caso. Entonces cada partícula se tiene que mover a lo largo de la trayectoria de la corriente del fluido con componentes UV, de modo que es a lo largo de esta curva de x a de t igual a u de y a de t igual a b. Entonces hay que integrar estas dos ecuaciones diferenciales ordinarias y con condiciones iniciales igual a la posición del pulso del punto donde se inyecta. Entonces cada partícula luego hay que ir haciendo el seguimiento resolviendo este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. El segundo paso entonces es el de advección con velocidad difusiva. Es el segundo paso dentro del paso delta t, ¿no es cierto? Esto es de vuelta como la idea del desdoblamiento. Primero hacemos la velocidad con la velocidad de la corriente y ahora con la velocidad difusiva transportamos obviamente la misma masa, digamos, m, y ahora es a lo largo de otra trayectoria que en realidad tiene que ver con lo que justamente llamamos velocidad difusiva. Entonces, a esto vamos a identificar una dirección psi en la dirección de la velocidad de la corriente, o sea, de la corriente media, ¿no es cierto? La que tiene componentes UV que tratamos recién. Entonces llamamos psi a la coordenada en esa dirección y eta a la coordenada normal. Y llamamos u sub d a la velocidad difusiva en la dirección de la corriente y v sub d a la velocidad difusiva en la dirección normal a la velocidad de la corriente. Para representar estas velocidades difusivas,
lo que tomamos como base son las escalas espaciales de difusión en la dirección psi y eta durante el intervalo delta t. Bueno, está en un proceso difusivo y digamos lo que se puede ver y que incluso está implícito incluso en la forma que habíamos adoptado para las manchas es que la distancia difusiva es de la forma raíz de 2k delta t, donde k es el coeficiente de difusividad, y acá entonces sí distinguimos entre la difusividad en la dirección psi y en la dirección eta, que van a ser distintas. Esto ya lo hemos comentado al tratar el problema de las manchas. Entonces definimos una delta psi como raíz de 2k psi por delta t y una delta eta igual a raíz de 2k eta sobre delta t. Entonces esta es una escala típica de difusión durante un intervalo de tiempo delta t. Entonces si lo dividimos por delta t me da en cada caso una idea de la velocidad difusiva, justamente espacio sobre tiempo en ambas direcciones. Fíjense que U sub d y V sub d, de todo modo se le introduce un parámetro a cada una, un alfa psi y un alfa eta, que justamente son valores estocásticos que hay que calcular. Entonces ya dijimos que k psi y k eta son distintas y en realidad de alguna manera hay que representarlo con alguna ley empírica a partir, y básicamente iba a estar esencialmente dependiendo de la velocidad de la corriente con componentes v. Ahora los alfa psi y alfa eta se representan como se muestra en el último renglón. Son números directamente estocásticos que entonces ahí está representado con digamos un número aleatorio u que digamos varía entre 0 y 1, y esto, bueno, siempre hay una rutina, ¿no es cierto? Una rutina, digamos, disponible que puede calcular un número aleatorio entre 0 y 1, le restamos su valor esperado, que obviamente va a ser 0,5, y lo dividimos por una, bueno, es un coeficiente de escala, es una desviación estándar para dar una idea de la distribución que estamos esperando, que, bueno, sin demostración, aquí ponemos el valor que se utiliza 1 sobre raíz de 12. Entonces fíjense que de esta forma queda para alfa psi y alfa eta números aleatorios que a ambos lados de 0, ¿no? Distribuidos con simetría alrededor de 0. En definitiva, entonces, las componentes U sub d y V sub d para cada partícula se calculan de esta forma, y cada partícula va a tener obviamente valores distintos de alfa psi y alfa eta. Justamente esto va a lograr que se produzca toda una dispersión de las partículas que se van generando, y es lo que va a ir dando lugar a una nube que, digamos, en definitiva, mirado todo en una forma integrada, vamos a ver cómo hacemos eso, va a dar una representación de lo que está sucediendo con el proceso difusivo. Y así es como representamos entonces al proceso difusivo a través de estas nubes de partículas. En este ejemplo, lo que estamos presentando es una situación simple que ilustra cómo opera el método. Hay un campo de velocidad, es decir, una corriente permanente en la dirección X.
un campo uniforme. Y lo que se está haciendo es inyectando partículas en el punto, en el extremo de la izquierda, digamos, ¿no es cierto? Sería en el punto 0,50, de coordenadas 0,50, perdón, 150, porque arranca ahí en un 100. Bueno, lo que vemos acá es lo que va sucediendo, es decir, cada partícula es obviamente va siendo derivada, digamos, en el sentido positivo de las X, pero al mismo tiempo tiene unas componentes estocásticas que la mueven en más o en menos en la dirección X o en la dirección y va conformando entonces toda esta nube, que sería la representación de a dónde están yendo las partículas de agua, y obviamente da una idea de que donde más densidad de partículas hay, entonces obviamente esperamos una concentración mayor y viceversa. Bueno, resta entonces decir cómo vamos a calcular esa concentración, que en definitiva es lo que estamos buscando, la concentración de la sustancia, C. Entonces acá mostramos una forma simple que lo llama el método partícula en la celda, PIC, y que entonces lo que hace es en última instancia construir una grilla. Ahora sí, antes no teníamos ninguna grilla, ahora sí construir una grilla para tener lo que podríamos llamar un muestreo de la concentración, es decir, en definitiva vamos a tener concentraciones sobre una grilla, entonces en cada celda de esa grilla podemos calcular la concentración simplemente sumando la masa de todas las partículas que caen dentro de la celda y dividiéndola por el volumen de la celda. A eso lo llamamos C sub J. De esa manera tenemos un raster, digamos, de concentraciones a partir que es como conocer en última instancia la distribución espacial de concentración para ese instante, que es el resultado buscado. A título ilustrativo, aquí presentamos resultados para un estudio de justamente difusión, dispersión de contaminantes en el Río de la Plata, descargados por el nuevo emisario subacuático que se está construyendo, entonces en la parte superior vemos la pluma resultante para un instante, porque esto hay impermanencia por la marea, para un instante, utilizando la formulación euleriana, mientras que en la parte inferior se muestra el resultado utilizando la formulación lagrangiana. Entonces se ve claramente que con la formulación euleriana hay una difusión adicional de origen numérico que ensancha la pluma, ¿sí? Y de alguna manera también eso impacta sobre la distribución longitudinal, donde digamos acorta un poco a las altas concentraciones en esa dirección. Entonces acá vemos, esto es en última instancia el efecto buscado por el método lagrangiano, es decir, pelearle, digamos, o minimizar la digamos, difusión numérica, y entonces o sea, quedarnos con una solución más precisa.